Su familia se burló de él, así que legalmente les quitó todo. Hay un momento, justo antes de que dejes la llave sobre la mesa, en el que el tiempo se pliega sobre sí mismo. Cuando 17 años de rodillas raspadas, carreras a la escuela, llamadas nocturnas sobre chicos crueles, cheques de matrícula y préstamos comerciales, retumban en tu cráneo de una sola vez. Y luego, silencio, silencio absoluto. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no sentía ira. Sentí claridad. Las palabras de Sofía no fueron un desliz. No fueron los nervios. Fueron pronunciadas con la misma precisión arrogante que heredó de su madre. Calculado. Público. Ese brindis no tenía como objetivo herir. Estaba diseñado para borrarme, para recordarles a todos quién no era yo. Un brindis, dijo, por el hombre que firma los cheques, pero que nunca será mi verdadero padre. Observé la sala, no a ella. La gente se rió entre dientes. Una de sus amigas susurró «salvaje» y tomó un sorbo de su spritzer. Su prometido sonrió como si acabara de ver una repetición de The Office, y Beatriz, mi esposa, su madre, inclinó la cabeza y esbozó esa media sonrisa divertida que pones cuando tu gato tira un vaso de la encimera. Ni un jadeo ni una protesta, solo complicidad. Yo había pagado por todo en esa sala. Las rosas de lavanda pálida, el cuarteto de piano que susurraba en la esquina, la lista de vinos sobrevalorada, incluso las tarjetas de lugar con relieve dorado, se imprimieron en mi impresora láser de la oficina porque el presupuesto de la boda es ajustado, Julián. Ajustado. Pero no lo suficiente para el vestido de Vera Wang de $3,000 que Sofía llevaba solo para la fiesta, no para la boda. No parpadeé, no le pedí que lo repitiera. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta, donde el lino ya no estaba perfectamente planchado, y saqué la llave. Era de latón, ligeramente rayada, y estaba unida a una etiqueta azul marino con letras blancas grabadas limpiamente. Bóveda 17TB. La coloqué en el centro de la mesa, justo al lado del crème brûlée flameante que el servicio de catering acababa de dejar. Arturo, su abuelo, mi socio de negocios durante 20 años, estaba sentado frente a mí. Sus manos todavía estaban a medio aplauso. Un reflejo cortés que no se había dado cuenta de que había iniciado. Lo miré solo una vez. ¿Quieres leer la nota?, dije. Su boca se abrió ligeramente. No esperé. Eché mi silla hacia atrás, no con estruendo, solo lo suficiente para que las patas rozaran suavemente el suelo de mármol, y pasé junto a las bandejas de postres, junto a la barra libre, junto al valet que me saludó por mi nombre. No hablé con nadie. No miré hacia atrás. Afuera, el aire era cortante. El final del otoño había empezado a morder los bordes de la noche. Mi camioneta estaba aparcada colina abajo, deliberadamente lejos. Le había pedido al valet que no la trajera a menos que yo se lo pidiera. Pensó que era una extraña prueba de humildad. No, hijo, simplemente no quería que nadie viera la matrícula cuando me fuera. El número de la placa coincidía con los dígitos grabados en esa llave. Bóveda 17B, la caja de seguridad registrada bajo nuestra entidad comercial conjunta, ABH Future Holdings, LLC. Beatriz nunca preguntó qué significaba la H. Dentro de esa bóveda se encontraba la detonación legal y silenciosa de todo lo que Sofía, Beatriz y Arturo creían que era suyo. No era rencor, era estructura. Era el resultado de pasos cuidadosos y metódicos que habían comenzado no meses, sino años antes. Y todo lo que se necesitó para activarlo fue un único insulto público. Una frase, una sonrisa burlona. Mientras conducía colina abajo, la música de la fiesta a mis espaldas se convirtió en ruido blanco.
Imaginé a Arturo inclinándose para recoger la llave. Imaginé a Sofía riéndose de su pequeño drama. Imaginé a Beatriz llamándome más tarde esa noche, lista para ofrecerme la oportunidad de disculparme por ellos. Pero todos habían malinterpretado algo fundamental. No salí furioso, no estallé. Salí de una transacción y ellos estaban a punto de recibir su recibo. Siempre se pone a cavilar cuando se siente avergonzado, dijo Sofía durante el brunch la mañana siguiente, amontonando salmón ahumado en un bagel como si nada hubiera pasado. Volverá en cuanto se dé cuenta de lo ridículo que pareció saliendo así. Su madre ni siquiera levantó la vista de su tableta. Fue infantil, pero Julián es inofensivo. Solo necesita atención a veces. Los hombres como él anhelan el drama, añadió Sofía masticando. Probablemente quería que todos corrieran tras él. Ambas se rieron. Todavía estaban en el resplandor de la noche anterior, ebrias de aplausos, validación, el tipo de crueldad que se pasa en las familias ricas como la porcelana de herencia. El prometido de Sofía hizo un comentario sarcástico sobre Julián, probablemente acampando en el bosque como un vaquero triste con el ego herido. Y nadie se inmutó. Lo que no notaron, porque nunca tuvieron que hacerlo, era lo que faltaba. Su correo matutino habitual sobre los saldos del patrimonio no llegó. Ninguna orden de renovación del seguro del coche de Sofía se procesó. El calendario compartido que todos ignoraban, borrado por completo. Julián no llamó, no envió mensajes de texto, no dejó una nota. En cambio, mientras ellas chocaban sus mimosas, él estaba a 73 millas de distancia, abriendo la habitación 4 en el Briar Lodge Inn, un lugar sin lujos donde el calentador traqueteaba y la vista era de juncos medio congelados. Se había alojado allí todos los años durante la temporada de caza, siempre solo, siempre en la habitación 4. Pero esta vez, la caja fuerte de las armas permaneció cerrada. En lugar de rifles, llevaba un maletín de cuero negro. Dentro, 3 carpetas, cada una etiquetada con su caligrafía limpia de arquitecto, no con nombres, sino con acciones finales. La señora Gilly, su abogada de patrimonio, recibió la llamada justo antes del mediodía. «Activa la 17B», dijo con calma, «e inicia el cronograma final». Ella no preguntó por qué. Llevaba más de 14 meses preparándose para este día. En su bufete al otro lado del condado, abrió un cajón de seguridad blindado de acero, protegido por huella dactilar, firmado por un notario y mantenido bajo acceso de doble llave. Dentro había 3 testamentos actualizados, cada uno notariado. Transferencias de propiedad corporativa para ABH Future Holdings. Una carta de intención nombrando al próximo beneficiario del fideicomiso. Un memorando de activación para 3 socios silenciosos. Estas no eran decisiones impulsivas. Estaban fechadas, metódicamente documentadas y atadas con bandas rojas, no del tipo que se compra en Office Max, sino del tipo que se usa en la preparación de litigios. Julián lo había dispuesto todo pieza por pieza, comenzando el día en que Sofía lo llamó solo una cartera andante a su amiga en el porche trasero hace 2 años. Se estaban riendo mientras tomaban margaritas. Él había estado dentro, sosteniendo la foto de graduación de ella en un marco que acababa de recoger del enmarcador. Ni siquiera la confrontó entonces, simplemente comenzó. Y mientras los demás reían, ignoraban y desestimaban, Julián había estado ocupado desentrañando los hilos financieros de su mundo, en silencio, legalmente y sin emoción. Una firma aquí, una enmienda allá, un ligero cambio de nombre en el holding, un paquete de refinanciación inofensivo que Beatriz había firmado sin leer,
distraída por algún tablero de Pinterest de renovación del hogar. Una reemisión de los derechos de poder notarial para fines fiscales, le dijeron. Ni siquiera se dio cuenta de que la eliminaba por completo. De vuelta en la posada, Julián colocó un marco de fotos boca abajo en la mesita. Era el mismo de la graduación de Sofía. No lo empacó para recordar. Lo trajo como un marcador para la sección del testamento donde solía estar su nombre. Luego abrió su portátil, no para correos electrónicos, sino para el documento final, el que él redactó pero nunca tituló. Lo guardó como solo un cheque de pago, y debajo de eso una sola línea. Lo único más frío que la ausencia es la indiferencia. Luego hizo clic en imprimir y lo deslizó en el sobre final. El futuro no estaba por llegar. Ya había llegado. Era julio. Demasiado calor para el whisky. Demasiado tarde para fingir que las cosas seguían bien. La casa olía a cedro y a abrillantador de limón. Julián acababa de regresar de una cena tardía con un proveedor en la ciudad y entró por la entrada lateral, la que daba a la biblioteca. Le gustaba esa puerta, silenciosa, siempre pasada por alto. Se estaba quitando los zapatos cuando oyó risitas desde el patio. El tintineo de un vaso, la voz de Sofía, brillante, arrastrando las palabras, lo justo flotó a través de la ventana abierta como humo. «Es solo un cheque de pago», dijo Beatriz. «Dice que está demasiado agradecido de tenernos como para irse nunca». Otra risa. La amiga, Maya, probablemente jadeó. «¡Sofía!», Sofía insistió. «¿Qué? Es verdad. Actúa como si fuéramos este milagro que le ha ocurrido. Es un poco triste. Quiero decir, el tipo pagó mis préstamos y todavía no tengo ni idea de cuál es su comida favorita». Más risas. Eran feas, agudas, familiares. Julián se quedó quieto, una mano todavía en el pomo de la puerta, la otra sosteniendo la carpeta manila que había traído de la oficina. Algunas notas para una audiencia de variación de zonificación. Se deslizó ligeramente, golpeando el suelo con un ruido sordo. Las voces de afuera no se dieron cuenta. No dijo una palabra, no salió, no la confrontó. En cambio, subió las escaleras, se sentó en su escritorio, encendió la antigua lámpara de banquero y abrió el cajón cerrado con llave, donde guardaba la documentación original del fideicomiso. El mismo cajón que Beatriz siempre había confundido con viejas facturas de servicios públicos. Sacó un único documento, el fideicomiso de sucesión familiar. Había sido redactado una década atrás, cuando todavía creía que esta era su familia, cuando pensaba que el amor se ganaría si no se heredaba, cuando Sofía todavía lo llamaba Papá Julián en público. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir una enmienda. Cláusula 11A. La redactó lentamente, con precisión. Cualquier acto público de burla verbal, humillación o ridiculización, registrado, presenciado o razonablemente asumido como destinado a causar daño a la reputación, cometido por cualquier beneficiario directo o dependiente, resultará en la pérdida inmediata de los derechos de herencia, tanto presentes como contingentes. Esta cláusula puede ser activada a la entera discreción del otorgante. No usó jerga legal por efecto, la usó porque se refería a cada sílaba. Ningún requisito de infidelidad, ni robo financiero, ni traición empresarial, solo falta de respeto, solo la degradación casual de un hombre que había dado todo y pedido tan poco que olvidaron que aún podía recuperarlo. 3 días después, presentó la enmienda en un paquete cuidadosamente grapado y etiquetado: autorización de refinanciación, línea de crédito de la residencia. Beatriz había estado viendo vídeos de mejoras para el hogar. Firmó sin mirar, como de costumbre,
hojeando el paquete mientras le preguntaba si podía programar a los contratistas para después de la boda. Él no respondió. En cambio, observó su firma serpentear por la última página como una espiral de la muerte. No la de ella, la de él. El hombre que ella pensaba que nunca perdería porque estaba demasiado agradecido. Le devolvió el paquete y bebió su vino. Asegúrate de que el equipo de jardinería no vuelva a podar las hortensias. Las arruinaron la última vez. Esa noche, Julián hizo una copia y archivó la enmienda con la señora Healy, sellada bajo una condición de activación futura. No lo explicó en ese momento. A la mañana siguiente, quitó el marco de la graduación de Sofía de la repisa de la chimenea y lo guardó en el ático. No lo tiró. Quería recordar el día exacto en que la ilusión comenzó a resquebrajarse. No estaba planeando una venganza, estaba archivando una traición. Y la traición, la verdadera traición, merece ser preservada. No con ira, no con discusiones, solo con documentación, fría, legal y permanente. Arturo no había sentido ese tipo de vértigo en años, no desde el susto del corazón en 2008, cuando el cardiólogo le dijo que estaba a un filete de convertirse en un titular. Pero cuando leyó la nota que Julián había dejado, simple, mecanografiada y pegada con cinta adhesiva a la llave, su pulso comenzó a latir como un tambor de guerra en sus oídos. Antes de brindar por los legados, comprueba quién es el dueño de la bóveda. La releyó 2 veces, luego le dio la vuelta a la llave. Bóveda 17B. Su estómago se revolvió, no por la llave en sí. Julián y él habían compartido activos comerciales durante décadas, sino porque de repente recordó cuánto tiempo hacía que Julián había comenzado a formar las sociedades instrumentales, entidades con nombres insulsos, Grey Hallow Holdings, Westview Place LLC, nombres inofensivos que no hacían sonar las alarmas. Julián siempre lo había presentado como preparación fiscal para la jubilación. Ahora Arturo se daba cuenta de que era preparación para la separación. Se levantó de la mesa, no habló, no miró a Beatriz, que estaba demasiado ocupada terminando su postre y fingiendo que no acababa de sonreír burlonamente al ver a su marido ser públicamente castrado. No miró a Sofía, que ya estaba contando de nuevo el brindis a un grupo de amigos sonrientes cerca de la barra. Simplemente tomó su abrigo, murmuró algo sobre una llamada y se fue. El viaje al banco fue rápido, peligrosamente rápido. Las carreteras todavía estaban mojadas por la lluvia de la noche anterior y sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Ni siquiera aparcó del todo. Simplemente se inclinó hacia la acera fuera de la entrada trasera. Dejó el coche en marcha y entró con la llave apretada como un detonador. La bóveda 17B no estaba a su nombre, pero el empleado revisó la lista de acceso, vio el estatus de fideicomisario de Arturo bajo el paraguas corporativo y lo dejó entrar sin hacer preguntas. La caja se deslizó fuera del gabinete de acero con un clic inquietante, como una puerta final que se cierra. Dentro había 2 documentos, solo 2, pero bien podrían haber sido granadas. El primero estaba en papel con membrete de la empresa, fechado 6 semanas antes, un acuerdo de compra firmado y notariado. Julián había vendido su participación del 49% en ABH Future Holdings a un fideicomiso sin fines de lucro. El Fondo Rojas para hijos de soldados caídos, transferencia completada, fondos recibidos, sin derecho de tanteo ofrecido. No se requiere contraoferta. Arturo parpadeó. «Eso es imposible», murmuró, como si el papel pudiera disculparse. Tenían un pacto de caballeros,
No escrito, sí, pero entendido. Ninguno vendería sin el consentimiento del otro. Arturo siempre había asumido estúpidamente que Julián nunca se alejaría de la empresa, que habían construido desde un cascarón de hormigón en 1994. Pero el nombre en el fideicomiso, Rojas, no lo reconocía, ni de la familia, ni siquiera local. El segundo documento era un testamento, el de Julián. Arturo lo supo porque estaba dirigido en parte a él. Lo hojeó y luego se detuvo en seco. Allí, en blanco y negro, estaba el nombre del nuevo beneficiario principal, Mateo A. Rojas. No Beatriz, no Sofía, ni siquiera uno de los primos o sobrinos lejanos. Mateo Alejandro Rojas, y junto a ese nombre había una foto, obra de Julián claramente, una imagen recortada estilo pasaporte de un joven de uniforme, de unos 20 años, del ejército, bien afeitado, estoico. Arturo nunca lo había visto en su vida. Su visión se estrechó. El sudor le brotó por la frente. El mármol del suelo del banco se sentía como hielo a través de las suelas de sus zapatos. Se sentó en el banco dentro del pasillo de la bóveda. Simplemente se quedó allí, sosteniendo los papeles, mirando los bordes de un sobre Manila que en 5 minutos había demolido 30 años de suposiciones. Julián no se había ido furioso porque estuviera herido. Julián había terminado algo. El tipo de final que no se puede deshacer. El tipo con nombres archivados en la oficina del secretario del condado, con títulos reasignados y flujos de efectivo futuros ya desviados. De vuelta en la fiesta, todavía estaban bebiendo champán, todavía ajenos a todo. Pensaban que habían ganado una lucha de poder, pero nunca se dieron cuenta de que Julián había estado sosteniendo la mecha todo el tiempo. Y ahora el fuego estaba dentro de los muros. Mateo Rojas tenía el tipo de postura que decía: «No sé a dónde va esto, pero escucharé». Cortés, calmado. El tipo de calma que el dolor y la disciplina refuerzan. Se sentó frente a Julián en una pequeña mesa de desayuno en una modesta sala de conferencias de un hotel junto a la Ruta 31. Su uniforme verde de clase A estaba impecable a pesar del largo viaje. Julián le deslizó el café, negro, sin azúcar, como lo tomaba tu padre. Mateo parpadeó. ¿Conocías a mi padre? Julián no sonrió. Tu padre me sacó de un transporte en llamas en un valle lejano. 14 de abril de 2005. Todavía no sé cómo lo logró. Había recibido metralla en la pierna. No podía moverme. Mateo se enderezó ligeramente. He leído el informe. Mi madre nunca habló mucho de ello. Solo dijo que murió intentando hacer lo correcto. No solo lo intentó, dijo Julián. Lo hizo. Metió la mano en su carpeta de cuero y sacó una fotografía gastada, no la que el ejército proporcionaba. Esta fue tomada con una Kodak desechable, con los bordes curvados, el tipo de foto que ningún algoritmo reconocería. Solo 2 soldados sucios y sonrientes sosteniendo un termo abollado como un trofeo. En el reverso, una tinta desvaída a gris. Para Julián, me debes un almuerzo. Mateo tocó la esquina que en el pulgar. Es él. Nunca he visto esta foto. Julián asintió. Me salvó la vida. No metafóricamente, no profesionalmente, literalmente. Interpuso su cuerpo entre un mortero que venía y yo. Estábamos esperando un helicóptero que nunca llegó. Un largo silencio. Luego Julián sacó una segunda carpeta, más gruesa, etiquetada Fundación Rojas, paquete de iniciación. La dejó plana frente a Mateo. Nunca preguntaste por qué. Aunque eras bueno, tu matrícula estaba cubierta. Alojamiento para estudiantes, pagado discretamente por adelantado. La hipoteca de tu madre, saldada hace 3 años. Los labios de Mateo se separaron, atónito. ¿Fuiste tú? No. Ese fui yo cumpliendo una promesa.
dijo Julián, golpeando la foto. Pero esta siguiente parte es diferente. Pasó a un documento notariado titulado Transferencia de fideicomisario y realineación de beneficiario. Estaba firmado, sellado, definitivo. Mateo escaneó la página, parpadeando rápidamente. Esto es el 70% del patrimonio, está ahora bajo tu administración a través de la fundación, dijo Julián con calma. Contigo como único fideicomisario ejecutivo. Mateo negó con la cabeza. Yo no lo entiendo. Este es el dinero de tu familia, tu negocio. Julián soltó una risa seca y baja. No, Mateo, era el dinero de una familia, pero no la mía. Yo solo lo construí. Se reclinó, exhaló. Invertí 20 años en personas que me veían como una cartera que hablaba ocasionalmente. Mi esposa firmó cada enmienda del fideicomiso sin leerla. Mi hijastra me llamó solo un cheque de pago cuando pensaba que no podía oírla. Y anoche, en su fiesta de compromiso, que yo pagué, brindó por mí como si fuera un perdedor. Mateo parecía no saber dónde poner las manos. Julián continuó, más mesurado. Ahora tenían derecho a todo, hasta que se descalificaron a sí mismos. Mateo permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, ¿por qué yo? Porque creo que el legado debe pertenecer a aquellos que entienden lo que cuesta. Tu padre lo sabía. Tú lo sabes. Mateo abrió la boca de nuevo, pero Julián levantó una mano. Esto no es caridad, no es culpa, no es venganza, es una corrección. Golpeó la última página del documento. Hay condiciones estrictas. El fideicomiso no es para que lo malgastes en coches y bienes raíces. Es para generar un impacto. Becas, programas de recuperación, apoyo a familias de militares. Serás compensado, pero también trabajarás. Esto es una responsabilidad. Mateo asintió lentamente, todavía incrédulo. No sé qué decir. Julián se levantó y le ofreció la mano. Empieza con acepto, el resto lo resolveremos. Mateo se levantó y se la estrechó, firme, constante, como solía hacerlo su padre. Julián no sonrió, pero algo en su pecho se aflojó. Más tarde esa tarde, en una llamada tranquila desde el teléfono fijo del hotel, le dijo a la señora Healy: la fase 3 comienza ahora. Y con eso comenzó el descenso final, no hacia el caos, sino hacia el orden. Frío, firmado, notariado. Para cuando Beatriz se diera cuenta de lo que le habían quitado, ni siquiera recordaría cuándo había sido suyo. A Beatriz siempre le gustó considerarse la lista. Decía cosas como: el dinero no se me esconde, en los branches con sus amigas, siempre seguido de alguna historia arrogante sobre cómo detectó un error de facturación o consiguió un reembolso de una aerolínea. Su confianza no era ganada, era heredada, como las perlas de su madre y la convicción de su padre de que todo hombre en su vida era desechable siempre que dejara la chequera. Amaba la casa, la llamaba su santuario. Insistió en que se pusiera Mitra a su nombre durante una refinanciación en 2019, con el pretexto de proteger nuestros activos. Julián no se opuso, asintió y le entregó el paquete ya preparado. Lo que no preguntó, lo que nunca pensó en preguntar, fue quién era el titular del terreno sobre el que se asentaba. Ese resquicio de distinción legal fue la primera trampilla. Julián había formado discretamente una sociedad holding, Sycamore Base LLC, años antes, registrada en Delaware, sin necesidad de alertar, sin nombres familiares, sin conexiones obvias. Esa compañía, a su vez, había adquirido la parcela bajo la residencia a través de un complejo pero perfectamente legal intercambio de terrenos. Sobre el papel, la casa le pertenecía a ella. Pero la tierra sobre la que se asentaba, esa era de él. Y la tierra, como resulta, tiene mucho más peso legal que el pladur
cuando activas una cláusula de propiedad incrustada en un contrato de arrendamiento de terreno olvidado hace mucho tiempo. Julián incluso había usado sus propias palabras para asegurarlo. Durante una cena informal hace 3 años, Beatriz se jactó de ser la dueña de la casa ante su planificador patrimonial. Julián hizo un seguimiento una semana después con un anexo estructural, citando la necesidad de protegerse contra falsas reclamaciones de propiedad. Ella lo firmó, siempre lo hacía. Estaba demasiado ocupada publicando vídeos de bricolaje sobre cómo decorar una repisa de chimenea por menos de $100. La hipoteca fue lo siguiente. Ni siquiera se dio cuenta de que había cambiado de manos 2 veces. Julián había reempaquetado el préstamo hipotecario en un vehículo de inversión boutique que él controlaba y luego lo transfirió a un pequeño fideicomiso inmobiliario propiedad de un compañero de caza en Vermont. Los pagos de Beatriz seguían llegando como siempre, pero la escritura de fideicomiso ya no estaba vinculada a ningún banco importante. Cuando llegara el aviso legal, sutil, silencioso pero definitivo, ni siquiera sabría a quién llamar. Los servicios públicos fueron el aperitivo. Uno por uno, Julián desvió los contratos. Gas, electricidad, agua, todos terminados a nombre de Beatriz y remitidos a través de cuentas corporativas, propiedad de Sycamore Base. Lo programó para que los avisos de corte llegaran justo después del fin de semana de la fiesta, justo cuando ella estaría demasiado preocupada por las consecuencias del compromiso de Sofía como para darse cuenta. El verdadero golpe de gracia, sin embargo, fue el negocio, ABH Future Holdings, la compañía de la que se jactaba en las cenas, siempre refiriéndose a ella como nuestra firma. Había sido reestructurada en silencio. Julián, usando sus derechos de voto restantes antes de la transferencia final del fideicomiso a Mateo, había ejecutado una cláusula incorporada en el acuerdo operativo hace 6 años, una cláusula de la que Sofía se había reído cuando encontró el borrador. «Esta parte es tan dramática», le había dicho a su prometido. «Cualquier acto de daño a la reputación del cofundador por parte de un dependiente nombrado anulará los derechos de participación en los beneficios». Suena como algo de una novela de espías. Él lo recordaba porque lo había dicho mientras probaba el champán con el que más tarde brindó. Ella misma lo activó frente a 50 personas, grabado, nada menos, por su propio camarógrafo de eventos. Julián no necesitaba una pelea, necesitaba papeleo. En el momento en que su copa tintineó y pronunció esa pequeña línea arrogante, «El hombre que firma los cheques, pero que nunca será mi verdadero padre», la cláusula se disparó automáticamente, como si hubiera tirado de una palanca en una máquina que nunca se molestó en entender. Para el lunes por la mañana, sus derechos de beneficio estaban a 0, sus códigos de acceso revocados, incluso el portátil que usaba para la administración del negocio, fue borrado remotamente. Intentaría iniciar sesión esa semana y recibiría un mensaje de error, acceso denegado, cuenta no reconocida. Nada de esto fue noticia. Nada de esto parecía venganza. Parecía orden. Julián no tenía interés en el teatro, ni en grandes declaraciones, ni en confrontaciones con copas de vino en los escalones del juzgado. Simplemente movió las piezas. Y para cuando se dieron cuenta de que no estaban jugando, el tablero ya había sido doblado, guardado en su caja y vendido silenciosamente en una subasta. Beatriz irrumpió en la oficina de Hernán con la misma urgencia dramática que una vez reservaba para cancelaciones de spa o entregas tardías de Bloomingdale's, excepto que esta vez parecía desaliñada, sin lápiz labial, sin perlas,
Solo una blusa de seda que no había visto una plancha y un rostro manchado de base de maquillaje, a medio limpiar por las lágrimas y el nerviosismo. ¡Hernán!, espetó mientras su asistente intentaba detenerla en la puerta. Necesito ver los acuerdos de sociedad. Ahora. Hernán ni siquiera se levantó de su escritorio. Solo la miró por encima de sus gafas, las mismas que había estado usando desde que Julián y Beatriz firmaron su primer acuerdo prenupcial en su bufete hace 19 años. Su tono era plano, casi demasiado tranquilo. Ya saqué los archivos. Beatriz parpadeó. Entonces, ya sabes. ¿Sabes que esto es una locura? Está tratando de borrarnos. Necesito una orden judicial, una orden de alejamiento, algo. Hernán no se movió. Simplemente giró una carpeta hacia ella. La abrió en la primera página. Empieza a leer. Era su firma, nítida, practicada, innegablemente suya. Luego otra y otra, página tras página de su nombre, serpenteando en tinta que no recordaba haber usado, junto a cláusulas que nunca había leído. Hernán señaló una con el dedo índice. Sección 19E. Cláusula de activación para exclusión patrimonial basada en burla pública documentada, firmada por ti 2 veces. Ella parpadeó. Yo pensé que era un formulario de refinanciación. No preguntaste, dijo él, con la mirada todavía fija en la de ella. Apretó los dientes. ¿Y qué hay de las acciones del negocio? ¿La casa? ¿El fideicomiso? Él pasó a la siguiente sección, metódicamente, como un cirujano cortando a través del músculo. Transferencia de derechos de voto. Firmante, Beatriz Harwell. Notariado por mi oficina. Ejecutado sin coacción. Testigo, Diana, mi asistente. ¿Quién también te advirtió que fueras más despacio antes de firmar? «Estaba siendo dramática», siseó Beatriz. No, dijo Hernán con calma. Estaba haciendo su trabajo. Beatriz se levantó, caminando de un lado a otro ahora. Vale, pero esa cláusula no puede simplemente decidir cortar a todo el mundo por una broma. Hernán cerró la carpeta. Sus siguientes palabras llegaron lentamente, con precisión, como un juez leyendo un veredicto. Tú estabas en la sala, Beatriz. Oíste lo que dijo Sofía. Te reíste. La cláusula no trataba sobre traición o robo, trataba sobre falta de respeto. Ese era todo el punto, te lo advirtió en la enmienda. Construyó ese detonante en torno a la dignidad, su dignidad. Intentó hablar, pero le salió entrecortado. Esto no es venganza, esto es permanente, terminó Hernán. Esto es permanente. Se dejó caer pesadamente en la silla de cuero, la misma en la que Julián se había sentado hace 5 años, cuando actualizaron sus testamentos vitales. La misma silla donde una vez se había burlado de los escudos fiscales y había dicho: «Lo tenemos todo bien atado, ¿verdad?». Hernán esperó un largo momento antes de continuar, su voz casi amable. «Siempre asumiste que Julián necesitaba a esta familia más de lo que la familia lo necesitaba a él, que nunca se iría, que siempre jugaría el papel de proveedor mientras tú mantenías tu distancia. Pero, Beatriz, él estuvo observando durante años, en silencio, construyendo un cortafuegos legal a su alrededor, mientras tú estabas ocupada riéndote de su contención». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora, no de ira, algo más frío, miedo. ¿Hay algo que podamos impugnar?, preguntó desesperada. Hernán se reclinó en su silla, cruzó las manos. Beatriz, tú ayudaste a construir la caja en la que ahora estás atrapada, y la sellaste. Un brindis, una risa, un trazo de bolígrafo a la vez. Beatriz se levantó, sintiendo de repente la necesidad de irse, pero sin saber a dónde. Agarró la carpeta, luego se detuvo. ¿Realmente planeó todo esto?
Hernán asintió levemente y con delicadeza dijo: «No solo se llevó el dinero, se llevó la parte que nunca pensaste que protegería». Ella frunció el ceño. «¿Qué parte?» «Su dignidad», dijo Hernán. Sus piernas temblaban cuando llegó al aparcamiento. El calor de afuera la golpeó como una bofetada. Se apoyó en su coche, sin fiarse de sus rodillas, mientras su teléfono zumbaba inútilmente en su bolso. Dentro había mensajes de texto sin respuesta a Sofía, mensajes de voz a amigos, correos electrónicos a proveedores, todos asumiendo todavía que tenían el control. Pero el control se había marchado silenciosamente hacía semanas, y se había llevado la escritura con él. La oficina era deliberadamente sencilla, moqueta beige, sillas estándar, sin marcas en las paredes. Un espacio alquilado en un edificio comercial de nivel medio, terreno neutral, sin recuerdos, sin propiedad, solo un entorno controlado, lo suficientemente estéril como para evitar que las emociones se desbordaran. Julián había insistido en ello. Beatriz llegó primero, sus tacones resonando contra las baldosas como acusaciones. Sofía la seguía, pegada a su teléfono, con las gafas de sol puestas en el interior, como si esto fuera una mediación de Hollywood y no el desmoronamiento de su mundo. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla mientras se sentaban. Julián entró precisamente a las 10 de la mañana, ni un minuto antes, ni un segundo después. Llevaba la misma chaqueta gris a medida que Beatriz una vez le dijo que lo hacía parecer alguien que no habla en las escenas. Le quedaba mejor ahora. Pero no estaba solo. Un joven lo seguía, vestido de civil, pero lo militar todavía se aferraba a su columna vertebral. La postura de Mateo era un muro de ladrillos silencioso, sereno e inquietante por lo poco afectado que parecía por la tensión en la sala. Beatriz entrecerró los ojos de inmediato. «¿Quién es este?» Julián no se sentó, colocó un sobre manila sellado en el centro de la mesa y dijo con voz uniforme: «Ese es por quien renunciasteis a todo». Sofía puso los ojos en blanco. ¿Qué diablos significa eso? Mateo no dijo nada. Julián no mordió el anzuelo. En cambio, empujó lentamente el sobre por la mesa hacia ellas. Beatriz dudó antes de abrirlo. Una parte de ella ya lo sabía. Dentro había 3 documentos. El aviso oficial de desalojo de 90 días, firmado y presentado ante el fideicomisario de la propiedad. El recibo completo de la retirada de la pensión, cada céntimo movido a la Fundación Familiar de Veteranos Rojas. La transferencia final de las acciones con derecho a voto del negocio, ahora en su totalidad en manos del fideicomiso con Mateo A. Rojas como administrador interino de la Junta. Sofía lo hojeó y soltó una risa entrecortada y furiosa. «Esto es una broma, ¿verdad? Le estás dando todo a él. Lo conoces desde hace 5 minutos». La expresión de Julián no vaciló. 17 años de lealtad me trajeron sarcasmo en una fiesta de compromiso que yo pagué. 5 minutos con él me trajeron silencio, respeto y un apretón de manos. La voz de Beatriz se quebró. «Éramos una familia». «No», dijo Julián en voz baja. «Era un centro de costes. Yo era el tonto que seguía pagando la factura». El tono de Sofía cambió, más mordaz ahora. «Así que nos estás castigando porque dije la verdad. No eres mi verdadero padre». Julián le dedicó una mirada larga y mesurada. «Correcto, y por eso dejé de actuar como tal». Mateo permaneció en silencio, todavía de pie detrás de Julián como una sombra con un latido. Beatriz agarró el sobre de nuevo, escaneando los formularios de la pensión. «Lo moviste todo a una caridad». «A una fundación», corrigió Julián, «con estatutos, cuentas auditadas y un propósito.
algo que esta familia no ha tenido en años. Sofía soltó una carcajada. Y este Boy Scout va a dirigirla. Mateo finalmente habló, con voz tranquila y clara. No estoy aquí para reemplazar a nadie. Estoy aquí para honrar lo que él construyó, las partes que a ustedes nunca les importó entender. Julián asintió satisfecho. Hemos terminado aquí. Cogió sus llaves, sin ceremonia, sin pausa. La voz de Beatriz se alzó mientras él caminaba hacia la puerta. ¿Te vas a ir después de todo? Julián se detuvo en el umbral. Sin gritos dijo, «Solo adiós». Luego salió. Mateo lo siguió un paso por detrás. Dentro de la sala, Beatriz se quedó helada. Sofía simplemente se sentó con los ojos muy abiertos, dándose cuenta lentamente del peso de lo que se había perdido. No solo el patrimonio, no solo la casa, sino la versión del hombre con el que ambas habían contado para que se mantuviera en silencio, para que se mantuviera pequeño, para que siguiera pagando. Pero Julián ya no pagaba. Estaba cobrando, y a ellas no les quedaba nada que ofrecer. El viento en la cabaña olía a pino y a humo de leña vieja, del que se te pega a la ropa y a los pensamientos. Julián estaba en el porche, afilando una navaja, cuando el viejo Buick subió por el camino de grava. Sin llamada telefónica, sin aviso, solo el hombre en persona, saliendo con un abrigo demasiado formal para el bosque y una expresión tallada en culpa y 30 años de recuerdos compartidos. Julián no habló, no necesitaba hacerlo. Se hizo a un lado y dejó que Arturo pasara a la cabaña. El interior era cálido, silencioso, una lámpara encendida, una chimenea a fuego bajo, una botella de whisky de centeno ya sobre la mesa. Julián sirvió 2 dedos en cada vaso y le entregó uno, como una ofrenda de paz de un hombre que ya no necesitaba hacer las paces. Arturo sostuvo el vaso, pero no bebió. Sus ojos recorrieron la habitación, asimilando la soledad. Aquí es donde te has estado escondiendo. No me he estado escondiendo, dijo Julián. Simplemente he terminado de explicar. Arturo exhaló. No sabía que iba a decir eso. Te lo juro, Julián. Si lo hubiera sabido... Julián levantó una mano. Te creo, no cambia nada. Arturo se sentó lentamente, como si el peso de lo que no había detenido finalmente se estuviera asentando en él. Me están culpando a mí ahora, dijo. Beatriz, Sofía, piensan que debería haberte mantenido a raya, como si fueras un activo de la empresa, como si les debieras paciencia eterna. Julián sonrió levemente. Bueno, esa fue la historia durante un tiempo, ¿no? Arturo bajó la vista a su vaso. ¿Construimos ese negocio juntos? Julián asintió. Lo hicimos, y lo construimos bien. Pero en algún momento tu hija y tu nieta decidieron que habían nacido con la vida resuelta porque nosotros se la pusimos en bandeja. El silencio se extendió entre ellos. Arturo volvió a hablar, más bajo. Y ahora... Julián no dudó. Ahora sirve a alguien que sabe lo que significa sangrar por otra persona. Señaló la foto enmarcada sobre la chimenea. El padre de Mateo, un hombre por el que tanto Arturo como Julián brindaron una vez con cervezas y banderas dobladas. ¿Recuerdas cómo era la lealtad? Dijo Julián. Lo que costaba. El padre de ese chico me salvó la vida. Arturo, no mi negocio, no mi reputación, mi vida. Le debía algo que no podía pagar con discursos o becas. Arturo bebió esta vez. Se terminó el vaso. Se levantó con los hombros pesados. Bueno, entonces está hecho. Julián no respondió. Arturo caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Todavía recuerdo cuando Sofía tenía 6 años. Solía trenzar los cordones de tus zapatos mientras estabas en llamadas de negocios. ¿Lo recuerdas? Julián asintió. Sí, lo recuerdo.
Solía llamarte Papi Julián, como si fuera sagrado. Julián no dijo nada. Arturo abrió la puerta y se fue. Julián no lo vio marcharse. Simplemente se volvió hacia el fuego, cogió la navaja de nuevo y continuó afilando. La hoja no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba mantenerse afilada. Esa noche, Sofía intentó llamar de nuevo, 5 veces, sin buzón de voz, solo tonos que no fueron respondidos, como oraciones a un Dios que hacía tiempo que había dejado de escuchar. Incluso envió un mensaje de texto. ¿Podemos hablar, por favor? No lo dije así. Sin respuesta. No porque Julián estuviera enojado, sino porque ella no lo entendía. Algunos puentes no arden en el fuego, se desmoronan silenciosamente en polvo. La llamada llegó justo por la tarde, seca, deliberada. No el toque amigable de un vecino que devuelve una fuente de horno. Era la llamada de la formalidad, de los finales. Beatriz abrió la puerta, vistiendo una bata de seda, y con tensión alrededor de la boca. Las fiestas habían sido diferentes este año. Sin fiesta, sin hablar del compromiso, sin noticias de Julián, solo silencio. Y ahora, 2 hombres de traje en su porche, con expresiones talladas en granito. «Señora Harwell», preguntó uno, aunque ya lo sabía. Ella asintió. «Entrega legal, por favor, confirme la recepción». Tomó el sobre sin ceremonia. Era más pesado de lo que parecía. Papel crema, sellado con cera. «¿De quién es?», preguntó. No respondieron. Cerró la puerta lentamente. Sofía estaba sentada en el sofá, todavía en pijama, mirando inspiración para vestidos de novia que ya no podía permitirse. «¿Qué es eso?». Beatriz no respondió de inmediato. Caminó hacia la cocina. Sacó el mismo abrecartas de plata que Julián le había regalado hacía 5 aniversarios, cuando todavía hacía regalos, y cortó el sello. Desdobló los documentos. El mundo no terminó con una explosión, solo con una frase. Notificación de transferencia confirmada y ejecución final. Todos los activos patrimoniales previamente mantenidos, incluyendo, pero no limitado a, las acciones comerciales de ABH Future Holdings, los títulos de propiedad de Sycamore Base, las distribuciones del fondo de pensiones y los desembolsos designados del fideicomiso, han sido total e irrevocablemente transferidos al Fondo Familiar de Veteranos Mateo A. Rojas. La fecha de ejecución, 1 de enero, 12:01 de la noche. Beatriz se desplomó en una silla como si le hubieran cortado los hilos. Sofía se asomó por encima de su hombro. «Espera, ¿qué es esto?». Agarró el papel, escaneando rápidamente. «El Fondo Rojas». Su voz se quebró hacia arriba, aguda, infantil. Ese es el tipo. No puedes hablar en serio. Le dio todo a él». Su voz resonó por la casa como una alarma de incendios que nadie se movió para silenciar. Al final del pasillo, Arturo estaba de pie. Había llegado sin avisar esa mañana, sin llevar nada más que un termo y el peso de saber. No había hablado mucho desde el desayuno, solo observaba cómo las paredes se desmoronaban. Ahora finalmente habló. «Sofía». Ella se giró. «¿Qué?». Su voz no era de enojo. Estaba cansada y hueca. «Dime que no hiciste ese brindis». Se quedó helada. Beatriz se giró hacia su hija lentamente. «¿Qué brindis?». Los labios de Sofía se separaron, pero no salió ningún sonido. Arturo dio un paso adelante. «Dime que no te paraste frente a todos a quienes él alimentó, vistió, apoyó y te burlaste de él. Dime que no te reíste públicamente del hombre que te crió como si fueras suya». «Fue una broma», siseó Sofía. Todos se estaban riendo. Arturo levantó una mano. «Basta».
La miró como un hombre de luto por algo perdido hace mucho tiempo. No por Julián, no por el patrimonio, por ella. Siempre pensaste que su silencio era debilidad, dijo. Era elegancia. Luego se dio la vuelta y pasó junto a ella. Sin más palabras, sin adiós. La puerta principal se cerró tras él con un clic. Afuera, al otro lado de la calle, una camioneta estaba parada con el motor en marcha. Caliente, las ventanillas ligeramente empañadas. Dentro, Julián observaba, no con malicia, no con alegría, solo con la sensación de cierre. Vio salir a Arturo, lo vio mirar una vez hacia la casa, luego caminar por la manzana sin mirar atrás. Julián esperó 10 segundos completos. Luego metió la marcha, sin mensaje final, sin discurso de venganza. Solo el bajo rugido de un motor y la silenciosa satisfacción de un hombre que había sido borrado y se reescribió a sí mismo en la historia, borrando a quienes intentaron enterrarlo. El patrimonio se había ido. La familia estaba fracturada. Y Julián estaba en paz.